vamos al ataque, ¿no? Como dirían por ahí. La verdad es que ¿a vosotros os han pedido dar conferencias o algo? A ti sí, ¿no? Alguna que otra, ¿no? No, yo lo hago más propio. Es que el problema cuando os piden dar una conferencia es que tienes que primero poner un título. Y claro, la clave muchas veces es tienes que dar con un título que sea pues, medianamente sugerente, ¿no? Porque si vas a decir el título de siempre, pues nada, tienes que decirlo de una manera. Y entonces, esta tarde yo lo he titulado Despertando lo Sagrado en ti, en cada uno de nosotros. Bueno, como vosotros ya estáis muy despiertos y muy sagrados, yo creo que ya la conferencia la podemos dar casi por terminada, pero bueno. Bueno, pillé este título porque es un tema que personalmente... Yo normalmente vivo cerca de aquí, vivo en la calle Gasómetro, y esto como en los viejos tiempos, en aquellos filósofos que iban andando por la calle pensando, pues los 15 minutos que van de mi casa aquí 4 veces al día es el periodo que yo utilizo pues para pensar, escribir, pensar poemas, es decir, es el tiempo que yo me dedico para estar solo conmigo. Es decir, es un periodo maravilloso que utilizo en esos 15 minutos. Y ahí, pues en ese rumiar que llevas, pues una de las cosas, evidentemente en nuestras vidas, creo que cada uno de nosotros hemos ido un poco en una especie de efecto péndulo. Es decir, en algunas veces dices, me tengo que trabajar a mí mismo, tengo que ser mejor, tal, ¿no? Te comes el coco con este elemento. Luego vas y dices, sí, trabájate a ti mismo, pero ¿qué tiene que ver eso con la guerra en Gaza? ¿Qué tiene que ver eso con la situación en Ucrania? ¿Qué tiene que ver eso con el hambre en el mundo? Y entonces, de alguna manera dices, tengo derecho a trabajarme a mí mismo, digamos, cuando en realidad el mundo está ahí fuera necesitado de un cambio. Bien, en ese efecto péndulo, porque yo creo que lo llevamos todos, es decir, normalmente vamos de qué hacer en esta situación y luego como te ves, por lo menos yo, te ves tan limitado y tan incapaz de poder realmente afectar al mundo, realmente, pues claro, dices, pero vamos a ver. Y ahí vuelves de nuevo digamos, a ti mismo, como diciendo, bueno, la única posibilidad que yo puedo hacer, lo único que yo puedo realmente contribuir aquí es mi propio cambio. Es decir, es lo único que yo puedo ofrecer, que está en mis manos, porque todo lo demás no tengo control de ello. Entonces, en ese péndulo, pues yo a veces rumio bastante, es decir, trato de darle vueltas, y en eso, pues, el título de la conferencia, Despertar a lo sagrado en uno. La primera parte, despertar. Y es curioso que muchas de las tradiciones espirituales hay este concepto de despertar, ¿no? Es decir, es como partes de una idea de que estás dormido, es decir, de que no te enteras, básicamente. No te enteras porque tú estás enrollado con tus problemas, con tus circunstancias. Hello, welcome. Estás, digamos, muy ocupado contigo mismo y parece ser, de acuerdo a esos grandes hombres de la historia, hombres y mujeres, que no despertamos. Es decir, van allá y te dicen, sí, tú estás... Es decir, parece como que estás vivo, pero no lo estás. Parece como que estás despierto, pero no lo estás. Y es gracioso que muchas veces en el Evangelio, por ejemplo, la gente se duerme bastante. Es decir, se duermen en el huerto de los olivos, se duermen por aquí, se duermen por allá. Y bueno, esta gente tenía mucho sueño, es que están siempre durmiéndose. Y yo creo que es una especie de
simbolismo de decir, es que no te enteras, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del Huerto de los Olivos, el caso de Jesús yendo en poco tiempo a afrontar la muerte, es muy claro de que esos discípulos no se están enterando. Porque claro, una persona que, te dice el Evangelio, está sudando sangre, llorando como tal, diciéndole al Padre que pase este cáliz de muerte de mí, que no sé qué. Es decir, es un drama. Jesús está viviendo un dramón. Y tú tienes 3 personitas, unos metros de distancia, durmiendo. Yo no lo sé. Es decir, por ejemplo, cuando las madres que suelen ser madres, pero también padres, van a un hospital porque el niño tiene 40 de fiebre o lo que sea, es muy raro que la madre o el padre se duerma. Es muy raro. ¿Por qué? Pues porque hay una sintonía entre la persona que está sufriendo y la persona que está fuera, que no puede hacer nada, que se ve impotente, que le gustaría ayudar pero no puede, y todo eso le produce una angustia que no le permite dormir. Sin embargo, nosotros sí dormimos. Sí dormimos, es decir, de alguna manera vivimos en nuestro nido, en nuestra realidad, con nuestros problemas, con nuestras cosas, y lo demás pues está ahí. Es decir, esa idea de despertar, es decir, que de alguna manera, aunque estamos despiertos, no nos damos cuenta. Esto es algo que lo vamos a ver continuamente en todas las tradiciones espirituales. Tienes que despertar. Es decir, tienes que de alguna... Claro, en los dibujos animados y demás hay el famoso dibujito aquí donde hay la bombilla, ¿no? ¡Puing! ¡Oh! Y ahora me doy cuenta. Le decir, tengo la bombillita. Me he dado cuenta de lo que estaba pasando. Ahora soy consciente. Ahora soy consciente, pues muchas veces es lo que nos ha hecho en la vida cambiar. Es decir, vamos por un camino X y ¡plum!, te das cuenta, esto no va por ahí, esto no va por ahí. Eso de alguna manera es ese despertar. Vamos a ver que ese despertar, en algunos místicos, santos, gente muy especial, es un despertar a lo bestia. Es decir, es Pablo cayéndose del caballo, o del burro, o de lo que llevara. Es decir, la motocicleta. Ese hombre va y se cae. Y a partir de ahí entra en una especie de despertar potente, agresivo, en un momento. Es decir, vais a ver este proceso de, por ejemplo, varios santos, Ignacio de Loyola o cualquiera de estos, el propio Gandhi, es decir, que van de una especie de... Yo estaba por ahí queriendo ser un abogado para defender a la causa india en Sudáfrica y de repente me doy cuenta de que esto no va de abogados y de causas indias, sino que va de algo más. Yo era un príncipe en un palacio, te va contando Siddhartha Buda, yo era un príncipe muy guay, con todas las saunas y todas las pijadas del palacio, y de repente me doy cuenta de que esto no es así. Es decir, de que hay sufrimiento, de que hay dolor, etc. Es decir, hay gente que tiene esta especie de despertar instantáneo, una especie de llamada que no tiene marcha atrás. Me imagino que alguno de ellos pues se arrepentiría o lo que sea o volvería a la vida anterior, pero muchos no. Muchas de las buenas canciones, no sé si conoces esta canción Amazing Grace, una típica canción cristiana, Amazing Grace, how sweet the sound, ¿no? Es decir, lo cantan todos. Pues eso era un, digamos, mercader de esclavos que de repente tiene un despertar y dice, ¿qué hago yo aquí traficando con negros? Se convierte a Jesús y él, digamos, pone esa conversión en la canción Amazing Grace. Esto lo vamos a ver en muchas personas. Muchos de nosotros pues no vamos a tener esa conversión.
lo siento, lo siento, no vamos, yo creo que no, que vamos a estar por la calle diciendo, bueno, a ver cuándo me cae el rayo divino, a ver cuándo, no sé, la luz, que se haga la luz, que alguien me enseñe. Posiblemente, hombre, ojalá, ¿no? Pero no necesariamente. Lo que se va a dar en muchas personas es un despertar gradual. Es decir, que tú vas a ir gradualmente pues trabajando tu conciencia, trabajando tus pensamientos, tus acciones, etcétera, etcétera, para de alguna manera darte cuenta de cuál es el sentido de la vida, qué haces aquí, ¿no? Es decir, esto es lo más común, ¿no? Pienso yo, es decir, el despertar gradual, que por supuesto, pues como cualquier despertar, y yo pienso como cualquier, no sé, investigación científica, necesitas mucha humildad, porque lo peor que tú puedes hacer en un proceso así es pensar que ya lo tienes. Es decir, que ya está, que tú ya lo tienes, tú ya lo sabes todo. Eso es lo peor que te puede pasar. Esto es como un científico que está investigando, de alguna manera, alguna galaxia o algún proceso, o un proceso químico, un proceso físico, y dice, no, esta teoría está así y se cierra. Normalmente los científicos buenos suelen ser bastante humildes, porque saben que en algún momento algún elemento puede pasar, una nueva condicionante puede ocurrir y el teorema que ellos estaban, digamos, defendiendo y tal, pues a lo mejor no se da. Entonces ese pelín de humildad siempre es necesario para seguir despertando. Si no puedes quedarte pues en un cierto nivel. Bien, ese es un elemento. Aquí, claro, la conferencia es despertar a lo sagrado que hay en cada uno de nosotros. No tanto, yo no quería reflexionar aquí mucho de despertar a lo sagrado fuera de mí, sino dentro de mí, es decir, lo que hay dentro de mí. Bien, claro, cuando trabajamos con nosotros mismos, evidentemente lo primero que trabajamos es con nuestra propia mente. Es nuestro primer agente, es decir, nuestra conciencia, nuestra mente. Entonces, claro, tenemos para, de alguna manera, descubrir la huella divina en nosotros. Y fíjate que la huella divina, aunque en la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, yo pienso, esta tarde lo estaba imaginando, que si una vaca tuviera una conciencia de sí misma muy profunda, más allá de los elementos biológicos, genéticos, también la vaca puede tener, digamos, esta especie de rumiar en el sentido total, de descubrir a Dios dentro de sí misma. También la vaca es un ser divino, también una lechuga es un ser divino. De alguna manera, cuando nos enfrentamos a la palabra sagrado o divino, creo que debemos de ahí tener mucho cuidado con esta palabra, porque podemos caer en la tentación de pensar lo sagrado es un elemento que pertenece a las religiones, a las iglesias, a los rituales, a los templos. No necesariamente. No necesariamente. Muchos de los templos y mausoleos y cosas que hay ahí fuera, a veces entras dentro y no te da ese elemento de sagrado. Os pongo un ejemplo muy gracioso, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos pasado la Semana Santa y claro, la Semana Santa, pues todo el mundo, una emoción, aquellos que la tengan, claro. Es decir, con estos pasos por la calle y tal. Y tengo un amiguete del mundo árabe que nos chateamos
que vive en Argelia, y me dice, pero es que vosotros, yo no sé qué hacéis con esos muñecos por la calle y tal, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, de una forma totalmente como, diciendo, pero como personas racionales como los europeos y tal, estáis perdiendo el tiempo de una manera tan... Y a mí me pasó una cosa muy curiosa, es Madrid, no sé si ahora ya lo habrán terminado o lo que sea, no tiene realmente, o no tenía, no lo sé ahora, un templo hindú como tal, un templo hindú. Tiene, pues, tenía, ahí cerca de Manuel Becerra, pequeño templo hindú. No estamos hablando de los Hare Krishnas, ni estamos hablando de, digamos, grupos particulares. No, el templo hindú de la comunidad hindú normal y corriente, del señor de la tienda de lavapiés. Es decir, el templo hindú. Esto, en Madrid, había planes, pero claro, hace falta financiación. Y claro, fue muy gracioso para mí entrar en el templo hindú, me habían invitado, de ahí de, no sé si era Ardemans o una de estas calles por ahí de Manuel Becerra, y claro, están todas las estatuas, pero ya, como yo no tengo afinidad cultural con ellas, pues yo me parecía un poquito raro pues que le pusieran comida, luego se inclina, luego le besan los pies, luego no sé qué, y había todo un jaleo. Incluso, por ejemplo, pues le cambian la ropa, los cuidan como si estuvieran vivos y tal. Y yo, de nuevo, yo tenía el efecto muñeco. Yo veía, digamos, a Lord Shiva, ¿no? Al señor Shiva allá, y yo decía, pues es un muñeco. Digamos, lo que pasa es que el muñeco está vestido, tiene ropa, tiene guirnaldas de flores, la gente se inclina y tal, pero yo, por un problema cultural y religioso, claro, evidentemente, pues no lo sentía. Quiero decir con eso que, digamos, el mundo de las religiones es un mundo que está metido dentro del mundo cultural y, por tanto, no es universal. No todo el mundo siente de la misma manera hacia una expresión religiosa. No todo el mundo ve lo sagrado en eso, sino que incluso te puedes sentir hasta rarísimo. Cuando te metes ahí y dices, uy, ¿dónde me he metido? Entonces, para mí, el tema sagrado lo veo más volviendo al origen. ¿Qué es lo que hay de sagrado en el universo, en el mundo, en la naturaleza? Y entonces partir al origen. Es decir, ¿qué es lo que nos une? Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, todos tenemos una misma estructura, una misma, digamos, forma de mental, etcétera, etcétera. ¿Qué nos une? Porque eso, yo pienso que ahí sí que podemos buscar como las huellas de lo sagrado en nosotros, ¿no? Si vamos como al origen, como diciendo, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial en cada uno de nosotros? Y claro, si lo llevamos a nuestra propia mente, evidentemente nuestra mente está siempre en un estado de permanente ebullición, permanente ocupación, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo en una relación con el mundo material a través del cuerpo que te lleva a necesidades, deseos, y ahora mañana hago esto y pasado hago lo otro, y me voy aquí, hago allá, y me compro esto y hago lo otro, y me compro aquello. Y claro, en todo ese torbellino que llevamos en la mente, relacionada con nuestro cuerpo, relacionado con el mundo material, es muy fácil, primero, no crear el espacio, un espacio en nuestra propia mente para pensar, por ejemplo, en cualidades sagradas, sagradas entre comillas, ¿vale? Sagradas dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando vemos la naturaleza, la armonía. Todos los seres del universo intentan armonizarse, crear cadenas, de alguna manera,
este ser vive para este ser, y este ser depende de este ser, y este ser depende de aquel ser, y en el momento en que tú rompes la cadena, como por ejemplo hace el ser humano, que muchas veces altera esas cadenas, pues se desequilibra. Y entonces al desequilibrarse, pues todo se empieza a romper. Que si la capa de ozono, que si la no sé qué, que si el calentamiento, que si no sé cuántos. Pero en el fondo es el resultado de una falta de equilibrio. Y esa falta de equilibrio es el resultado, pues, de que dentro de ti, no estás favoreciendo aquello que es más duradero. Quizás la palabra eterna es difícil, pero más duradero. Por ejemplo, si los seres humanos fueran realmente Homo sapiens y no Homo tontus, pensarían como Homo sapiens. Dirían, el futuro de la humanidad, evidentemente, o hacemos algo juntos, o este planeta se termina. Es decir, es evidente que las tensiones creadas en los seres humanos, multiplicado por el desarrollo, digamos, poblacional, es decir, que ya no estamos hablando de que tú te podías matar, digamos, a la tribu de no sé qué que estaba 2 kilómetros más arriba y tu entretenimiento era irte de caza por allá. Claro, eso era muy fácil, porque estábamos hablando de que tú, con esa cantidad, digamos, de población, no podías afectar el planeta. Pero la realidad actual es diferente. Entonces, cuando tú pones una serie de, por ejemplo, intereses que van en contra del bien común, tú sabes que tarde o temprano eso te va a afectar a ti. Pero el ser humano, como es tan bueno, tan intellectus espabiladus, dice, bueno, mientras yo tenga mi Ferrari, que los demás se mueran. Quiero decir, mientras yo vaya bien, y entonces, claro, verás que muchas empresas multinacionales, con tal de conseguir 1 euro más, venderán a su abuela. Ese es el leitmotiv. Es decir, ahí está la cuestión. Si hay una serie de dices, pero ¿cómo es posible? Es que, vamos, empresas que venden cosas que luego al mismo tiempo, la cajetilla de tabaco, es que es el ejemplo más tonto que existe. Esta cajetilla te mata, te pulveriza, acaba contigo y te destruirá, te hará cáncer, papilla, etcétera, pero sigue comprando. ¿Entendéis la filosofía? Es decir, con esta filosofía el ser humano se va a hacer gárgaras, punto. Es decir, no hay manera de parar esto, al menos que de alguna... lo puedes ver en las guerras actuales, todo el mundo se lava ahí como dice, nosotros más buenos que los otros mejores que los otros. Pero luego si tú vas a analizar, pero ¿quién está vendiendo las armas? ¿Y quién se está forrando hasta la médula? ¿Y quién tal? Y sacas la lista y dices, Dios mío, un poquito de sinceridad y un poquito de todo en esta cuestión, ¿no? Te das cuenta de que los seres humanos en el fondo, no hemos aprendido a desarrollar esas actitudes, decir, vamos a ver, si esto ha de durar más tiempo, evidentemente yo tengo que defender aquellos valores que sean permanentes, que duren. Es decir, que la educación, sí, pero la educación de un carácter, no solamente que el tío te salga hecho un crack sabiendo las últimas tecnologías de no sé qué, sino que esa persona tenga una personalidad suficiente para entender que lo que sepa, mucho o poco, es para el servicio de la comunidad. Mucho o poco.
lo que tú hagas, mucho o poco, tiene que de alguna manera beneficiar a un conjunto. Es una cosa de cajón. Pues no. Tú vas ahí a un sistema educativo y en el sistema educativo pues te van a dar una serie de datos, una serie de cosas, pero no te van a forjar en un carácter que realmente contribuya a la sociedad. Y esto lo podéis ver desde lo más alto a lo más bajo, como hoy día muchos de nuestros líderes políticos les falta esa integridad personal. Como decir, no, es muy gracioso. Si lo veis, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza en el Congreso de Diputados. Es decir, tú le enseñas a un niño a saber comportarse, a no insultar a la profesora, a ser bueno con la profe, a tener esto, a hacer lo otro. Y luego tienes esos niños grandes que van al Congreso de Diputados llamándose de todo, insultándose, gritándose. Yo lo que haría si fuera profesor es coger eso, ponerlo en una clase y decir, chicos, ¿queréis ser como estos el día de mañana? Es decir, ¿queréis ser tan como estos? Es decir, ¿estos son vuestros modelos de comportamiento? Sin embargo, esto es el circo, es decir, la gente le ríe las gracias. Quiero decirte que dices, ¿es lo que hay? Pues no, no es lo que hay. De esa manera nunca descubriremos lo sagrado dentro de nosotros. Lo sagrado, por tanto, es quizás, frente a la sociedad general, tú dirás, pero bueno, Armando, si yo me pongo ahora en plan aristotélico, es decir, en plan meditar para, digamos, controlar mis deseos, para que los deseos sean si ahora voy a controlar mi mente, si ahora voy a controlar voy a controlar, pues voy a acabar muy raro. Es decir, porque claro, como mucha gente no lo hace, pues claro, tú vas a decir, ¿y qué hago? Es decir, ¿qué hago? Pero ese es el punto en el cual tú y cualquier persona de conciencia o yo estamos. Es decir, necesitamos, de alguna manera, independientemente de cómo vaya la sociedad o no, cada uno de nosotros recuperar ese aspecto original o ese aspecto divino que podíamos tener cada uno, ¿no? Entonces, lo esencial, esto lo veréis mucho en las enseñanzas budistas, pero tampoco no budistas. Es decir, por ejemplo, cuando Jesús le decía, ¿por qué te afanas tanto por esto o por lo otro? Cuando en realidad hasta un pájaro tiene esta... Es decir, te trata de alguna manera llevar a un punto de decir, pero ¿por qué te preocupas tanto de lo que no merece que te preocupes? Cuando en realidad lo que deberías de preocuparte lo tienes abandonado. Y esto lo vas a ver mucho en las enseñanzas espirituales, ¿no? Entonces, yo pienso que cada una de nuestras acciones, y ya con esto voy concluyendo, cada una de nuestras acciones debería ser una reflexión. Vamos a ver, por ejemplo, en nuestras enseñanzas se habla del ideal de perfección en el ser humano, como aspiración, como ideal. Pero tenemos que ser un poquito prácticos, porque dentro de nuestra propia comunidad, yo no he visto a nadie perfecto. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que lo que yo no puedo hacer es aspirar a un ideal que es inalcanzable y encima evaluar a las personas que me rodean por un ideal que yo no cumplo. Es como decir, tú que no llegas a este estado de tal. Bien, ¿cómo resolvemos el problema? O por lo menos cómo entiendo yo que puede ser resuelto. Pues haciendo que cada día
podamos avanzar en actos concretos que pueden ser pensamientos, pueden ser palabras, pueden ser actos, que represente un esfuerzo por tener ese estado de armonía, por desarrollar dentro de ti, pues yo lo llamo elementos de belleza, de verdad y de bondad. Es decir, acciones por las cuales tú te sientas bien con lo que has hecho. Es como decir, lo podemos hacer en un plan, ayudas a una persona que tú sabes que esa persona a lo mejor ni te lo va a agradecer, ni te lo va a nada, pero que tú no lo haces ni por el agradecimiento ni por nada. Lo haces porque es lo que es justo, porque es lo que debes de hacer para demostrar que tú no eres una persona más que actúa por los demás. Es decir, fijaros que Jesús, yo pienso que es un gran sabio, siempre actúa o siempre habla de el mundo. Es decir, te doy todo lo que hay en el mundo por aquí, yo no soy de este mundo, el mundo. Es decir, él ve el mundo como una especie de tentador. Es como decir, si todo el mundo hace las cosas de esta manera, lo lógico es que yo haga las cosas de esta manera. Es decir, si todo el mundo es egoísta, yo debo de ser egoísta. Si todo el mundo, si a ti te ofrecen, no sé, una gran cantidad de dinero por un chanchullo que no es muy chanchullo, dices, bueno, pero alguien lo va a aceptar. Si no lo hago yo, alguien lo hará. Entonces mejor me beneficio yo por este chanchullo. Eso es el mundo. Es decir, el hecho de que las cosas se hacen como todo el mundo lo hace. Ahí de alguna manera estos sabios te dicen, no hagas las cosas como todo el mundo lo hace, sino haz que tus actos, tus pensamientos y tus actos sean reflejos de belleza, verdad y bondad. Es decir, un acto hecho y además que van los tres unidos, totalmente unidos. Es decir, verdad en el sentido no de una especie de ejercicio de intelectualidad, no. La verdad existe en matrimonio con la acción, es decir, una verdad verdadera ofrece felicidad. Para todos, no solo para mí. Es una verdad compartida, es una felicidad compartida, es bondad. Digamos, la verdad se expresa en la bondad. No se expresa en una especie de ejercicio intelectual de que yo me sé algo. Eso es un ejercicio intelectual que es una pasada, se pasa muy bien con un cafelito en la mano, pero que no es más que un ejercicio intelectual. Otra cosa es que tú digas no. Es decir, esta verdad o esto que he llegado a comprender es para que a partir de ahora mis acciones reflejen hechos de bondad, hechos de compasión, hechos de generosidad, yo pueda ser más feliz, etcétera, etcétera. Es decir, esos tres elementos. Belleza en el sentido de que, fijaros, de que cuando una acción, no belleza estética, de nuevo, igual que no es una verdad intelectual, no es una belleza estética, es una belleza de tipo moral. Es como decir, qué hermoso es cuando una persona, no sé si habéis visto, y vamos a ver, todo el mundo tiene derecho a tener su lado súper guay y a veces su lado un poco, pero por ejemplo, hay un documental sobre, ¿cómo se llama? Audrey Hepburn, ¿no? Que por ahí sale en la televisión, a veces Audrey. Entonces, veréis la actitud de Audrey, que no es, de nuevo, sería muy fácil juzgar a la persona por un modelo perfecto y decir,
Audrey Hepburn no era perfecta. Claro que no, ni tú tampoco. Es decir, ¿de qué me estás hablando? Lo que te estoy hablando a ti es de que una mujer que adquiere una enfermedad grave sigue yendo, digamos, como voluntaria de UNICEF, ayudando a niños en África, siendo muy consciente de que cada campaña que ella patrocinaba significaba $1 millón de dólares más para UNICEF. Ella era consciente de esto. Tú podrías decir, bueno chicos, dado que yo os beneficio con $1 millón de dólares cada vez que hago una campaña, ¿qué porcentaje me llevo? Eso es como sería el mundo. Audrey, en ese momento, ella pensaba que no, que bueno, ella había nacido en Ámsterdam, bueno, había vivido en Holanda en momentos muy duros, muy difíciles, había conocido el hambre, había conocido la pobreza extrema, y entonces ella tenía una gran compasión por las personas que habían sufrido. Frente a esto, yo no voy por el tema de decir, ¿es Audrey Hepburn buena, mala, regular, de Hollywood? Me da igual. Lo que yo sé es que ese gesto de vivir por esas personas, teniéndolo todo, hasta el día final, hasta que se muere de cáncer de alguna manera, muy poco antes, eso es tan bonito que es una lección para cualquier persona. Es una lección para mí. Es decir, cuando tú ves personas que lo tienen todo y aún así dedican su tiempo, cuando veis eso, yo por lo menos cuando vi el documental, y que lo he visto un par de veces, y ves la parte final de su vida, te das cuenta de que esos actos de bondad, la ves a ella, por ejemplo, con estos niños en África y todo esto, y dices, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Hay un sentido de belleza, un acto generoso, incondicional, de sacrificio por los demás, contiene elementos de belleza, es bonito de ver. Es verdadero. Es decir, pasarán generaciones, pero cuando alguien vaya a ese ejemplo dirán, es verdadero. Es decir, se mantiene en el tiempo, se mantiene culturalmente. Cualquier persona de cualquier cultura que va y dice, wow, ¿cómo esta persona que lo tiene todo hace esto? Es verdadero. Y veis cómo empiezan a aflorar esas cualidades que a veces le damos a Dios o le damos a lo sagrado, que si es bello, que si es eterno, que si es generoso, que si es caritativo, que si es compasivo, que si es... Todas estas, digamos, palabras que manejamos cuando queremos de alguna manera definir lo sagrado, aparecen en ese tipo de gestos maravillosos. Para mí, eso es una lección, por supuesto, a mi nivel, mucho más pequeñito. Es decir, podemos vivir la vida, pues, normal y corriente, buscando, pues, pequeños momentos de felicidad y tal, o estar atentos, porque a veces la vida te sorprende y te pone delante de ti situaciones que dices, ¿cómo actuaría Jesús en este momento? ¿Cómo actuaría Gandhi en este momento? ¿Cómo actuaría Audrey Hepburn en este momento? Es decir, ¿cómo actuaría una persona de un gran carácter, ¿no? ¿Cómo actuaría en este momento? ¿Qué haría? ¿De qué manera podría yo? Esto a mí personalmente me inspira. Me inspira para cambiar, me inspira para ser mejor persona. Porque si yo pienso, tengo que ser perfecto, pues yo pienso, uy, madre mía, eso es como subir el Everest. Pero no el Everest, debe de ser uno de esos montes que hay en el planeta Marte. Es decir, una montaña de 30 kilómetros con 50 kilos a la espalda. Quiero decir, eso es imposible. Es decir, es pedirte un imposible. Pero dices, bueno, pero vamos a ver, llévalo a tu terreno, llévalo a tu posibilidad. Por eso despertar lo sagrado
en ti, no en el universo. Es decir, llevar a tu terreno. De todo lo que tú estás haciendo, gestionando en el día a día, ¿hay una posibilidad para un extra o no? Si ya está cerrado el capítulo extras. Es decir, ya no hay, está todo cerrado, es decir, ya lo tienes todo. ¿Hay una posibilidad de gestionar una situación con una persona, con esto, con lo otro, de una manera distinta? Gestiónalo de una manera compasiva, que tú te sientas, porque eso es lo que tiene también el hacer bien las cosas, que tú te sientes orgulloso. Es como decir, mira lo que hago, ¿no? Yo ya lo he dicho varias veces, pero un amigo de la Madre Teresa de Calcuta, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, la Madre Teresa, pero bienvenida y bendita Madre Teresa, ojalá hubiera muchas. Pues claro, como cuando se hizo muy mayor, las hermanas en Calcuta ya no sabían qué hacer con ella. Estaba tan mayor, pero ella quería seguir ayudando. Quería ayudar como sea. Y entonces, al final pensaron, y claro, ella era como, yo tengo que ayudar, yo tengo que ser útil, yo tengo que seguir sirviendo. Pero ya era una ancianita medio ya más para acá que para allá. Entonces al final la pusieron de operadora. De forma que como ella hablaba el idioma de la calle perfecto de los parias de Calcuta, cuando alguien venía o llamaba por teléfono, la persona que le contestaba el teléfono era la Madre Teresa de Calcuta. No sabían que estaban hablando con un premio Nobel de la Paz ni nada de nada. Es decir, ella lo que quería era seguir sirviendo, seguir dando hasta el final. Tú cuando ves eso dices, Dios mío, me siento una rata. Quiero decir, comparado con esto, Dios mío, pero si yo no le llego ni nada, vamos, es que ni para el servir el té. Entonces es una tontería frente a esa persona que tú te pongas a discutir, pero no creía en tal, pero no creía en no sé qué. Tío, pasa de esas chorradas. Tú cuando sirvas como esa persona sirve, ven y habla. Es decir, son personas que integran en su forma de ser esas acciones maravillosas, que si hubiera más personas haciendo ese tipo de acciones, pues claro, este mundo tendría más esperanza, tendría más. Yo os animo a que cada uno de vosotros, ¿no? Es decir, despertéis y entonces de alguna manera lo que creáis, aquellos que creáis en Dios, pedírselo a Dios, aquellos que creáis en la nube blanca, a la nube blanca, es decir, aquellos que no creáis, me da igual, a vuestra propia conciencia, pero despertar. Y entonces decir, vamos a ver, quiero estar alerta para ver qué circunstancias o qué personas o qué momentos en mi día a día yo puedo contribuir para hacer cosas excepcionales. Vale, luego tengo mis momentos bajos en los cuales soy, digamos, primo de Corleone, pero al menos quiero tener acciones por las cuales sentirme orgulloso. Dame por lo menos una acción a la semana. Dame algo, no para mostrar a nadie, sino para que tú mismo en tu interior digas, es verdad que soy primo de Corleone el 90%, pero, tengo un 10% que es, vamos, potente. Ese 10% lo dedico, y yo pienso que Dios, aquellos que creáis en esto, busca ese 10%. Y con esto termino. Es como, a mí me parece uno de los momentos más increíbles del Antiguo Testamento. Yo no sé si es verdad, yo espero que cuando todos vayamos al mundo más allá, haya una biblioteca especial donde tienen todos los vídeos de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y de todo lo que pasó por aquí y por allá. Y diga, oye, ¿me pones el vídeo de Sodoma y Gomorra, por favor? Es decir,
tú vas allá para ver exactamente qué pasó, porque es que es alucinante si tú te piensas en la historia de Abraham, digamos, tratando de salvar el pellejo a Lot, y digamos, su sobrino. Vaya y se pone a hablar con Dios en una especie de regateo de mercado árabe, en el cual dices, a ver, Dios dice, me los voy a cargar a todos, son malísimos, vamos, es que son de lo que no hay, es decir, entonces todos fuera, todos cargados. Y va Abraham, que yo pienso que es una cosa alucinante, ya te digo, espero que haya un vídeo para que se pueda ver, porque es que de verdad, tú dime un ser en la historia de las religiones que se pone a hablar con Dios cara a cara y le va diciendo cosas como esas. Pero no te vas, no, pero Señor, no vas a matar a todos los malotes, que sí son muy malotes, pero a lo mejor hay 40 justos. ¿Y vas a cargarte a los justos por todos los malotes? Y va Dios y dice, es que si hubiera 40 justos, yo salvo a Sodoma. Fijaros la dinámica. Pero es que no los hay. Te dice, es que no hay 40. Y entonces va y dice, bueno, pues venga, 30. Es que no los hay. Es que hay 15, venga, es que estoy en unas rebajas totales. 15 y tal. Pues no los hay. Y ya, a ver, pobre Abraham dice, mira, achicharrales a todos, pero por lo menos déjame sacar, es decir, por lo menos Lot y su familia puede salir. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está dispuesto a salvar una ciudad por 20 personas, por 30 personas. Es decir, Dios no necesita millones de conversos a nada. Dios lo que necesita es que tenga una minoría que digan, sí, están fatal, pero yo tengo 30, yo tengo 40. Y esto lo aplicas un poco a tu vida. Es como decir, vale, yo estoy fatal, pero hay una parte de mí que sí, yo me siento orgulloso de lo que estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo, y otras personas, porque claro, la bondad no es algo que tú digas qué bueno soy, sino que los demás te lo tienen que reconocer. Otras personas te puedan reconocer que efectivamente estás gestionando algo de una manera que es un buen ejemplo para los demás. Yo creo que es un poco lo que cada uno estamos intentando dentro de nosotros. Y con eso termino, que si no me enrollo muchísimo. Hay una historia en el judaísmo, vamos a ver, en el hasidismo, pero también en general, en la Cábala, la historia de los 36 justos, de los 36 sadik. Entonces, de alguna manera, te dice que en toda la historia Dios siempre tiene 36 justos sobre la tierra para que de alguna manera el bien pueda permanecer. Y te explica, y eso es muy bonito, te dice que esos 36 justos no saben que son los justos. Dice, porque de alguna manera cuando lo saben ya no es el justo. Entonces, los 36 personas pueden ser 36 personas, incluso te explican que no tienen por qué ser judíos, pueden ser de cualquier religión, pero son 36 personas que de alguna manera mantienen la bondad en este mundo. Dice, mientras esas 36 personas estén en este mundo, hay esperanza. Entonces, quién sabe, a lo mejor uno de vosotros, así sin querer queriéndolo, os metéis en el caminito de los 36 justos. Es decir, que a mí me parece muy bonito. Y de nuevo indica que Dios está de rebajas. Es decir, que realmente no es que Dios espere en una especie de Olimpo tal en el cual todos sean perfectos y todo maravilloso y todo. Claro que sería precioso.
pero no podemos estar soñando, no podemos estar pensando en lo que será en el futuro. Lo importante es aquí y ahora. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí y ahora para ser, de alguna manera, contribuir a descubrir ese ser interior del cual sentirte orgulloso, ¿no? Yo creo que es posible y estamos en el camino, ahí, de alguna manera. Bueno, pues gracias a todos. Esta es mi presentación esta tarde. Gracias.